Durante la pandemia volvimos a aprender la lección cuán imprescindible es que otros estén dispuestos a sufrir por otros. En ese caso, también por nosotros. ¿Es cierto? Ayer escuché, por ejemplo, una canción de una nueva religión momentanista que dice, bueno, lo importante es divertirme en el momento. He dejado detrás el futuro, dice una estrofa. He dejado atrás el futuro, ¿no? Porque vivo el momento. Se parecen los graciosos, pero realmente no han entendido lo que es la vida, la realidad, ¿no? Hemos aprendido cuán importante es que haya personas diferentes, realmente con los dos pies aquí en la tierra y con un corazón humano, por lo menos, dispuestos a sufrir por otros, porque si no, estamos todos fritos, ¿verdad? Recordemos entonces por un momento los facultativos que mueren, no solamente murieron, sino mueren hoy por salvar vidas. Recordémoslos en nuestros corazones, en nuestra mente, aquí en la presencia de Dios. Asumen riesgos para salvar a otros. Y descubrimos, por ello, héroes, verdaderos héroes. A nadie lo conocemos, y es lo que quiero subrayar y quiero que entendáis esta mañana. A nadie conocemos de verdad hasta que sufra. Y todos sufrimos con la pandemia. Y aún muchísimos más se conoce a una persona cuando sufre desprecio para salvar la vida de otros. Y sobre todo cuando es por amor a personas que no están en condición de merecer tanto amor. Hoy nos asombraremos de Jesús. ¿Y por qué de Jesús? Porque no mereceríamos tanto amor, nadie de nosotros. Porque todos, sin excepción, formamos parte de la humanidad que en mayor o menor grado es reacia a la humildad, reacia a la obediencia a Dios, al reconocimiento del lícito derecho y deberes con su Creador y Rey. ¿No es cierto? Somos reacios por naturaleza. Porque nuestra máxima admiración consiste en que Jesús era Dios. Y como él decía en este texto que vamos a leer, Él, yo soy, que es una forma de Yahvé, que hemos mencionado aquí, Jehová, pero también Yahvé o el yo soy, quien soy. Dios, el Eterno, el que hizo desplomar a Moisés al manifestarse en el arbusto ardiente en el monte Sinaí. Creo que todos conocemos esta imagen, ¿verdad? Ahí Dios entregó los 10 mandamientos. Y resulta que hoy recordaremos al Hijo de Dios cómo sufría por los que quebrantamos todos nosotros los 10 mandamientos. Desobedecimos todos al menos uno de los mandamientos y por tanto a todos, porque son un todo. De hecho, los quebrantamos todos los días, todas las horas. No éramos capaces de cumplir lo que sería justo y bueno. No podríamos ser salvados. Y quiero enfatizar eso. Ni por nosotros mismos, pero tampoco por Dios, por un Dios justo. ¿Quién sufriría para semejantes beneficiarios? Tanto desprecio como vamos a ver. ¿Quién es este que ama así? Yo no conozco otro, solo Jesús. La última vez, el domingo pasado, vimos a Jesús sentado con sus 12 discípulos en una cena. Comían el sacrificio del Cordero que nunca podía perdonar los pecados. De repente Jesús anunciaba que todo cambiaría, todo sería nuevo. ¿Por qué? Su cuerpo sería entregado como sacrificio y su sangre para perdón de los pecados de muchos. De los que se arrepentirían de sus mentiras para aceptar la verdad.
Dios es verdad. Y Dios hará un nuevo pacto, y ya lo ha hecho, porque Cristo ya murió y resucitó. No como el de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay nadie bueno delante de la justicia de Dios, nadie que podría ser salvo ni por sí mismo ni por Dios que es justo. Por ello tomó pan anunciando que era su cuerpo sacrificado por nosotros, una vez por todas. Tomó la copa diciendo que esta copa era la sangre del nuevo pacto. Lo que acabamos de hacer aquí es celebrar y recordar. Aquí no se ha comido a Jesucristo ni se ha bebido a Jesucristo. Aquí hemos recordado lo que Jesús decía, porque se sacrificaba su cuerpo en la cruz y su sangre derramó por nuestros pecados. Si alguien quiere entender más sobre ello, le recomiendo escuchar el vídeo anterior del estudio bíblico de descubrimiento 24. Pero en la mesa estaba también Judas, uno de los 12. Aceptó ser el traidor que lo entregaba a cambio de 30 miserables monedas de plata. En aquel momento entró Satanás en su corazón, la antigua serpiente del paraíso que habíamos leído en Génesis 3. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se retiraba a orar después de eso. Lo hablaba todo con su Padre acerca de la gloria que había compartido con su Padre antes de venir a este mundo. Ahí se rendía ante el Padre para que no se hiciera su propia voluntad sino la de su Padre. También intercedió por los que creían y los que iban a creer en Él, como tú y yo. Y decía, quiero que escuches por lo menos este pequeño fragmento de Juan 17 de la oración de Jesús. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, paréntesis, nadie se merece ese título menos Dios. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y seguimos leyendo en Juan 18 del 1 al 11. Y leo lo que está escrito en la palabra de Dios, recordando esos momentos de desprecio que Jesús sufría por amor por ti y por mí. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, son unos 600 soldados nada menos, y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscáis?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, o sea, el nombre de Dios, el eterno, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscáis?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya os dije que yo soy. Si es a mí a quien buscáis, dejad que estos se vayan. Eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Devuelve esta espada a tu funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Quiero repasar rápidamente. Juan 18:1 dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos. Jesús oró,
antes de sufrir las torturas injustas de parte de sus criaturas. Nos dio un gran ejemplo. No solo oró, también obedeció y cumplió el plan de Dios. Buscó la gloria de su Padre en la oración, nuestra salvación y nuestra preservación en el mundo. También habíamos leído en Juan 18:4. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscáis? Jesús sabía lo que le iba a suceder. Sufrió solo, dirigido por su amor. No fue sorprendido. Fue voluntario, fue consciente. Nos sorprende la reacción de los soldados leyendo Juan 18:6. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Por qué se cayeron ante Jesús? Quiero recalcarlo otra vez. Porque Jesús pronunciaba su nombre divino, yo soy. Jesús es el yo soy, Dios manifestado en el monte de los 10 mandamientos. Ahora hecho hombre, en condición vulnerable, voluntariamente, para sufrir y dar su vida por el mundo que había creado. Nadie cumplía los mandamientos, pero Dios deseaba ardientemente salvarnos, sin obligación alguna hacia sus criaturas, impulsado y auto-obligado por su ardiente amor, por obedecer a su Padre. Dios es amor, queridos. ¿Qué más pasó? Queridos, esta historia no solo es para los días de Semana Santa. Es la historia de amor que nos debería condicionar todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias. Y ahora toca la parte en la que sus seguidores eran también probados. ¿Serían capaces por sus propios fuerzas serle leales? ¿Será verdad que Pedro era mejor que los demás? ¿Os acordáis lo que decía? Si los demás no mueren por ti, yo sí que voy a morir por ti. ¿No sería más sensato depender de Jesús, de su amor, de su cuidado, como lo hacía otro discípulo, Juan, el que sabía que Dios le amaba y descansaba en este amor y cuidaba esa relación con Jesús? Leamos Juan 18 del 12 al 18. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo, que era Juan, era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús, Pedro en cambio tuvo que quedarse fuera junto a la puerta. El discípulo conocido, el sumo sacerdote, volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío, pero también estaba de pie con ellos Pedro calentándose. Pedro no fue interrogado por el sumo sacerdote, queridos, ni sus colegas, todo el concilio o los guardias, pero no fue puesto en medio de los soldados de Herodes, ni Pilato, ni fue golpeado ni escupido, ni le pusieron una corona de espinas. Era la portera, sin más autoridad ni intención de meterse con Pedro, le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, respondió Pedro. Pedro y todos nosotros, quiero enfatizar eso, tenemos un gran problema. O nos negamos a nosotros mismos, o negamos hasta el mismísimo creador y sustentador de nuestras vidas. Y no somos mejores.
¿Cuántas veces, en vez de negarnos a nosotros mismos, hemos negado a Dios en nuestra vida? De muchas formas, su dirección, que nos hable, que haga lo que quiera, que nos guíe, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. ¿Cuántas veces? No somos mejores, pero al que nunca deberíamos negar es a Dios. Nos amó con amor eterno. Pero ¿cómo evitaríamos negar a Jesús? ¿Sabes cómo evitarlo? Hace poco atrás Jesús había afirmado y había dado la solución. Había dicho a sus apóstoles: separados de mí, sin estar unidos a mí como los pámpanos en una vid que se nutre, no podéis hacer nada. Juan 15, versículo 5. Pedro lo escuchaba, pero ni lo entendía ni lo creía. Jesús había hablado de su necesidad de recibir y vivir por el poder del Espíritu Santo. Todos estos capítulos anteriores a este, 14, 15 y 16, hablan de la necesidad de un nuevo pacto del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que Jesús va a dejar aquí en la tierra, que no necesitamos, que dependemos de Jesús, si no vamos a ninguna parte, no podemos ser cristianos en este mundo. Menos mal, Dios había decidido dar lugar a un nuevo pacto, una que permite que nadie hubiera venido a Jesús y permanezca en él, se perdería jamás. Jesús no perdió a ninguno de los que confiaron en él, tampoco a Pedro. Aunque en estos momentos Pedro negaba 3 veces a su maestro. Y yo sigo exclamando, queridos, y espero que tú también conmigo: ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador? No salvó cualquier persona, no salvó a los buenos, salvó a todos estos fracasados que han hecho despreciar al mismísimo Creador y Salvador. ¿Qué gobernador de su creación? ¿Qué rey? El único digno de adoración. Por eso aquí lo adoramos, por eso le cantamos aquí, por eso Jesús es el centro de nuestra reunión, es la razón de nuestra vida. Aún hay más amor. ¿Cómo reaccionará Jesús ahora siendo Dios hecho hombre? ¿Cómo responderá al desprecio, a la negación, al rechazo, a la muerte por crucifixión? Os lo voy a resumir. Jesús fue acusado ante el sumo sacerdote, puesto ante él, y le hicieron preguntas, y Jesús dijo: ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Y cómo era Jesús? Dice la Escritura: si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. No dijo: si he hecho algo malo, demuéstramelo. Lo dijo como un hombre firme, valiente, como un león de Dios que estaba entregando su vida como un cordero de Dios por nosotros. Pero no era ningún corderito así semi-afimado, que no se sabía qué tipo era, de qué género. No, era un hombre firme, fuerte, poderoso, contestando con firmeza, con valentía ante sus asesinos. ¿Y sabéis lo que Dios quiere de nosotros y de sus discípulos? El león y la leona quieren cachorros del mismo género. Los discípulos deberíamos ser leones de Dios, entregando nuestra vida como corderos de Dios, para ser testigo en este mundo de un Dios todopoderoso.
¿Estamos de acuerdo? Y creo que Dios tiene mucho trabajo con nosotros, ¿verdad? O somos leones o somos corderitos. Pero corderos de Dios que dan su vida para hacer la voluntad de Dios, para la honra de Dios y para ver al mundo salvado. Jesús es nuestro ejemplo. Pedro negó aún 2 veces más al maestro y cantó el gallo. Jesús fue llevado al palacio del gobernador romano Pilato. Ahora está allí. Y había 2 cuestiones todavía pendientes que discutir ante las autoridades. Y una era, ¿Jesús es el Rey del universo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios o no? Porque le querían asesinar por eso le querían crucificar, porque decía ser eso. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo he venido para eso, para nacer como rey, para nacer como Mesías. Y tú lo has escuchado y tú mismo lo estás diciendo a Pilato. Y además, yo he venido para declarar la verdad. Esta verdad. ¿Qué verdad? Pues queridos, no cualquiera, sino una verdad muy importante, una verdad que nos puede salvar. Que este mundo fue creado por Dios, bueno en gran manera, como hemos estudiado. Que Dios no es parte del problema, sino de la solución. Pero el ser humano ha decidido tomar la oportunidad, independizarse de Dios y dejar a Dios hacer lo que quiera y Él hacer lo que le da la gana. Aunque sea de la mejor intención aparentemente. Pero esto llevó al universo, al desastre que estamos viviendo, al sufrimiento y a la muerte, a los espinos, a las espinas de la maldición. Y la verdad es que el ser humano no puede gobernar este mundo. No puede ser salvo por Dios ni por sí mismo. Este mundo tiene que ser tomado como de parte de Dios, las riendas de parte de Dios. Tiene que ser salvado, restaurado, reencaminado, sujeto y depender del Creador. Y por eso el mismo Creador se hizo hombre, se presentó en este mundo y como león de Dios y como cordero de Dios fue hasta la muerte de cruz para derramar su sangre, para salvarnos gratuitamente, inmerecidamente, porque tiene esta ansiedad de salvación, porque es un Dios de amor. Pero el que no quiere esta verdad va a tener 1000 excusas. Pilato, por ejemplo, la excusa de Pilato era, ¿y qué es verdad? ¿Y qué seriedad tenía Pilato, verdad? Hizo la pregunta, pero nunca esperó la respuesta realmente. Ni nunca buscó la respuesta. Pero se puede conocer la respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque Dios es la verdad. Jesús lo había dicho también al hablar con el Padre un poco antes. Padre, tu palabra es verdad. Él dijo, yo soy la verdad. También Jesús es al que necesitamos. Dejar nuestras mentiras y venir y convertirnos a Cristo, que es la verdad. Queriendo ya terminar, quiero solamente mostraros cuál era el verdadero problema de este desprecio a Jesús entre todos. Juan 19, versículo 14 al 16 termina diciendo, era el día de la preparación para la Pascua, este cordero, cerca del mediodía. Aquí tenéis vuestro rey, dijo Pilato a los judíos, después de haberle golpeado, escupido, puesto una corona de espinas, vestido de un manto como si fuese un rey, pero burlándose de él. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
vociferaron: ¿acaso voy a crucificar a vuestro rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el gobernador romano, que era un dictador, un asesino, un corrupto. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaron, y los soldados se lo llevaron. Y Pilato había afirmado 1000 veces que no encontraba nada que fuese culpable, de nada, ni de ser preso, ni de ser torturado, ni mucho menos ser crucificado. Queridos, Jesús habrá sido el ser más espiritual del universo y de toda la humanidad, pero es mucho más que esto, queridos. Él fue condenado y perseguido por afirmar ser el Hijo de Dios, el único, el Mesías, Dios hecho hombre. De hecho, si Jesús no fuera Dios, sería un embustero peligroso. Pero Jesús es la verdad. Y las profecías se cumplieron en Jesús. Ahora, queridos, ¿has oído, has leído de alguien semejante a Jesús? ¿Has oído de alguien semejante a Jesús? ¿Quieres conocer más y más a Jesús? Yo sí. ¿Quieres pertenecer a su gente en vez de ser uno más en el mundo de oposición a Él? ¿De indecisos? ¿Quieres que Dios te salve hoy mismo? Te invito a enamorarte de Jesús. Hoy. Y cada día, más y más. Conocerlo como tu Dios y Salvador. Hasta que un día tú también estés donde Él está. Tengo alguna pregunta todavía para ti y para mí. ¿Muestra tu vida que Jesús es el Rey de tu vida? ¿Hay algo que tendrías que cambiar? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Porque Jesús lo dijo muy claro, no daba rodeos, dijo: nadie me puede seguir si no se niegue a sí mismo, toma la cruz y me sigue a mí. Así, de esta forma. Jesús no busca profesantes de su fe, no busca admiradores, no busca gente que se bautiza porque hay que bautizarse, no busca gente que va a una iglesia porque hay que ser religioso, busca seguidores. Y nadie le puede seguir si no se niegue a sí mismo, toma la cruz y le sigue a Él. Y creo que se la merece, ¿verdad? Nos ha creado para Él. No podemos seguir negándole a Él para seguir con la nuestra. Tiene que ser al revés. Negarnos a nosotros para que Dios sea honrado, para que Él sea el Señor de nuestra vida, el que nos guía, el que nos llena. Y sabes una cosa, darás mucho fruto si permaneces en Cristo. El mundo verá tu amor, porque verá el amor de Cristo en ti, no un amor humanista, religioso, un amor auténtico, un amor de un león de Dios, que como cordero de Dios ama en este mundo. El mundo quedará admirado de tu amor, de tu carácter, de tu talante, de tu nobleza, de tu firmeza, de tu sabiduría, de tu poder que se manifiesta en tu vida. Y otros se enamorarán de Jesús y también lo seguirán. Piénsatelo y toma pasos, pero pasos firmes, que te llevan a seguir a Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a orar.
Sí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos presentarnos delante de ti y decirte que basta ya con negarte a ti en nuestras vidas, de unas formas o de otras. De ninguna forma queremos negarte, sino honrarte, amarte, responder con también nuestra vida. Queremos negarnos a nosotros mismos, a nuestros caprichos, nuestros sueños, nuestros propios caminos, nuestro orgullo, incluso nuestra religiosidad. Y queremos, Señor, ser auténticos seguidores tuyos, Señor Jesús, siguiéndote a ti. Queremos, Señor Jesús, que seas nuestra vid y nosotros queremos ser los pámpanos. Nosotros queremos, Señor Jesús, que tu Espíritu que has mandado sea el que nos dé un nuevo corazón y el poder de Dios para vivir dignamente de ti. Personas que están firmes en medio de la tentación, firmes y constantes en las pruebas. Queremos, Señor Jesús, estar a tu lado y queremos, Señor, estar donde tú estás sirviéndote con todo nuestro corazón. Toma nuestra vida, perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad, danos tu Espíritu, llénanos, Señor, y guíanos y bendícenos, Señor, y ponnos por bendición. Haz que a través de nuestra vida arriesgada, entregada a ti, Señor, otros sean salvos. Te lo pedimos en nombre de Jesús.